La historia que voy a contar no es sobre un simple divorcio. Es sobre un aniquilamiento y una resurrección que presencié de cerca. Todo comenzó en el epicentro del poder de la ciudad, en un salón que parecía hecho de oro líquido y cristal. Era una fiesta corporativa, pero en realidad era la coronación de Robert Sterling como el nuevo multimillonario. El aire era una mezcla densa y casi sofocante. Olía a la fuente de chocolate que burbujeaba en una esquina y a los perfumes carísimos de 200 invitados que hablaban en susurros estratégicos. El sonido constante era el tintineo de las copas de champán, una banda sonora para el éxito. Margaret Sterling, su esposa, se movía en ese ambiente que ella misma había ayudado a construir, sin saber que ese escenario de triunfo estaba a punto de convertirse en el teatro de su humillación más profunda y pública. Margaret, a sus 52 años, era la personificación de la elegancia contenida. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, un color que Robert había elegido para ella, supuestamente para resaltar sus ojos. Mientras caminaba, sentía las miradas sobre ella, una mezcla de envidia y lástima que no lograba comprender del todo. Los corrillos de gente se silenciaban a su paso, y las sonrisas que recibía eran tan perfectas y frías como las esculturas de hielo que decoraban las mesas. Por dentro, una extraña inquietud le oprimía el pecho, una sensación de que algo no encajaba en esa noche de celebración. Durante más de 2 décadas, había sido la esposa trofeo perfecta, la compañera silenciosa y leal, pero esa noche, por primera vez, se sentía como un adorno fuera de lugar. Lo que nadie en ese salón recordaba, o quizás elegía ignorar, era que el imperio Sterling se había construido sobre los cimientos que Margaret había puesto. Ella no solo había invertido hasta el último centavo de la herencia de su familia para financiar la primera empresa de Robert, sino que también había usado sus valiosos contactos familiares para abrirle las puertas que a él se le cerraban. El narrador omnisciente de su vida sabría de las incontables madrugadas que pasó revisando contratos, puliendo propuestas y diseñando estrategias mientras él dormía. Ella era la cofundadora olvidada, la arquitecta invisible cuyo nombre nunca apareció en los comunicados de prensa. Había renunciado a su propia identidad, a su apellido, a su carrera, por un sueño que, estaba a punto de descubrir, ya no le pertenecía. Buscó a Robert con la mirada entre la multitud, queriendo compartir con él ese momento de culminación, un brindis silencioso entre los dos por todo el esfuerzo, pero no lo encontraba. A medida que avanzaba por el salón, notaba cómo la gente la observaba de reojo, cuchicheando a sus espaldas. Una sensación de aislamiento la invadió, como si estuviera flotando en un mar de rostros conocidos que de repente se habían vuelto extraños. ¿Por qué la miraban así? ¿Qué sabían ellos que ella no? Esa búsqueda de su marido se convirtió en una caminata ansiosa, cada paso aumentando la sensación de que estaba en el centro de una broma cruel de la que ella era la única que no se había enterado. El aire festivo del lugar se sentía cada vez más opresivo. Fue entonces cuando la vio. Vanessa, la joven y ambiciosa asistente de Robert, se abría paso entre la multitud con una determinación depredadora. Llevaba un vestido rojo escarlata, tan agresivo y llamativo que parecía un grito en medio de los tonos sobrios del resto de los invitados. Su movimiento era deliberado, directo hacia Margaret, y en su rostro había una sonrisa de suficiencia que helaba la sangre. Margaret se detuvo, inicialmente confundida, pensando que quizás venía a darle algún recado de Robert, pero la energía que emanaba de la joven no era de respeto, sino de desafío puro. El murmullo del salón pareció bajar de volumen, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando el choque inminente. Con una crueldad perfectamente calculada, Vanessa se paró frente a ella y, elevando la voz para que todos a su alrededor pudieran escucharla con claridad, se dirigió a los guardias de seguridad que estaban cerca de la entrada. «Saquen a esta mujer inútil de aquí», ordenó, su voz cortando el aire como un látigo. La palabra inútil resonó en el silencio repentino del salón. Por un instante, Margaret no pudo procesarlo. Sintió un calor intenso que le subía por el cuello hasta la cara, una humillación tan ardiente que era casi física. El mundo pareció ralentizarse, cada rostro girándose hacia ella, algunos con sorpresa, otros con una morbosa curiosidad. Era una pesadilla hecha realidad, un ataque ejecutado con la precisión de un asesino. En ese instante de shock absoluto, su primer y único instinto fue buscar el rostro de su marido,
Sus ojos recorrieron frenéticamente el salón hasta que lo encontraron. Robert estaba de pie al otro lado de la sala, junto a la barra. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un segundo en el que ella le suplicó ayuda con los ojos. Y entonces ocurrió la traición final, el golpe que destrozó todo. Robert, de manera deliberada y casi casual, le dio la espalda. Se giró para continuar una conversación trivial con un socio, como si no estuviera ocurriendo nada, como si su esposa de 25 años no estuviera siendo públicamente aniquilada. La abandonó en medio del Coliseo, dejándola sola frente a los leones. 2 guardias de seguridad, hombres enormes con trajes impecables, se acercaron a ella. Sus expresiones eran profesionales, casi apenadas, lo que de alguna manera hacía la situación aún más surrealista y degradante. Uno de ellos le tocó suavemente el brazo. «Señora, por favor, acompáñenos», dijo en voz baja. Margaret se sintió completamente paralizada, incapaz de hablar, de protestar, de hacer nada. Era como si su cuerpo no le respondiera. Mientras la escoltaban hacia la salida, sintió 200 miradas clavadas en su espalda. Era el paseo de la vergüenza, un pasillo humano de juicio y lástima que se había abierto para ella en la fiesta de su propio éxito. Cada paso era una tortura, un recordatorio de que estaba siendo expulsada de su propia vida. Las grandes y pesadas puertas del salón se cerraron detrás de ella con un sonido sordo, y el murmullo de la fiesta fue reemplazado por un silencio abrumador. Se quedó de pie en el vestíbulo vacío, el frío del mármol bajo sus pies contrastando con el fuego que sentía en sus mejillas. El silencio era ensordecedor, una presencia física que la envolvía y magnificaba el eco de la palabra inútil en su cabeza. Su elegante vestido verde esmeralda, el que él había elegido, ahora se sentía como el disfraz de una tonta, una payasa en un circo que no sabía que era el acto principal. Estaba sola, completamente sola, en el epicentro de un mundo que se había derrumbado a sus pies en menos de 5 minutos. Caminó como una autómata por el largo pasillo hasta el ascensor y luego por el estacionamiento subterráneo. El eco de sus tacones en el cemento pulido era el único sonido que rompía el silencio. En su bolso sentía el peso de la pequeña caja de terciopelo que contenía el regalo de cumpleaños que le había comprado a Robert, un reloj de edición limitada que ahora parecía un ancla. Cada paso la alejaba más de la humillación, pero la acercaba a una oscuridad aún más profunda. Al llegar a su Tesla, se deslizó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. Se quedó allí, en la penumbra del estacionamiento, mientras el castillo de naipes de su vida terminaba de caer pieza por pieza en el silencio más absoluto. Dentro del coche, el blindaje de la conmoción inicial comenzó a resquebrajarse, y el dolor puro y sin filtro la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Un nudo apretado se formó en su estómago, y sus manos, que hasta entonces habían estado quietas en su regazo, comenzaron a temblar incontrolablemente. Intentó respirar profundamente, pero el aire parecía no llegar a sus pulmones, como si estuviera atrapada bajo el agua. Afuera, las luces de la ciudad vibraban con una vida ajena y distante, un mundo que seguía girando mientras el suyo se había detenido por completo. Esa absoluta soledad en medio del hormigón y el silencio del estacionamiento era una tortura, un amplificador de la aniquilación que acababa de sufrir. La vergüenza ardía en su rostro como una quemadura. Fue entonces cuando su mente, en un intento desesperado por encontrar sentido, comenzó a conectar las piezas del rompecabezas. Los viajes de negocios de última hora, las llamadas telefónicas que él cortaba cuando ella entraba en la habitación, esa distancia emocional que se había instalado entre ellos y que ella había atribuido al estrés del trabajo. Todo cobró un sentido horrible y claro. No se trataba solo de una infidelidad, eso era casi secundario. El dolor más profundo, la herida mortal, provenía del descubrimiento de que su borrado no había sido un impulso del momento, sino un plan sistemático. Él la había estado eliminando gradualmente de la historia de éxito de ambos, convirtiéndola en un fantasma en su propia vida mucho antes de esa noche. Con manos temblorosas, buscó en su bolso y sacó la caja de terciopelo. La abrió. Dentro, el reloj de platino que había elegido para él brillaba bajo la tenue luz del estacionamiento. Era un regalo de cumpleaños, un símbolo de su devoción y del pináculo de su éxito compartido. Ahora, mirándolo, solo veía un monumento a su propia estupidez. Su rostro se reflejó, distorsionado y pálido, en el cristal pulido del reloj,
Un rostro que apenas reconocía, el de una mujer que había dedicado su vida a un hombre que la consideraba inútil. Sostuvo el pesado reloj en su mano, sintiendo el frío del metal, el frío de la verdad, el frío de 25 años de una mentira. Mientras observaba el objeto, algo dentro de ella cambió. La abrumadora tristeza que la ahogaba comenzó a transformarse, a endurecerse, convirtiéndose en algo muy diferente. Era una rabia fría y cortante, no el tipo de furia que grita y rompe cosas, sino una ira silenciosa y profunda que se asentó en la boca de su estómago. Las lágrimas que habían estado a punto de desbordarse se secaron, congeladas por esta nueva emoción. El narrador de su conciencia podría decir que fue un instinto de supervivencia, una reacción química ante un dolor insoportable. La mujer rota y humillada comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una nueva conciencia, afilada como el acero, empezó a despertar. Y con esa rabia llegó una claridad mental absoluta y dolorosa. Se dio cuenta de que la jaula dorada en la que vivía, la del rol de esposa perfecta, la había construido ella misma con su sacrificio y su silencio. Irónicamente, esa humillación pública tan brutal no había sido su final, sino la llave que la había liberado. Robert no solo la había abandonado, de la forma más cruel posible, la había dejado en libertad, y en esa libertad recién descubierta, aunque nacida del peor de los dolores, sintió una oleada de poder aterrador y extrañamente estimulante. La venda no solo se había caído de sus ojos, había sido arrancada a jirones, dejándola ver el campo de batalla con una nitidez que nunca antes había tenido. Sus manos dejaron de temblar. Se volvieron firmes. La mirada perdida en sus ojos fue reemplazada por un enfoque intenso y decidido. No pensó en llamar a Robert para exigir una explicación. No pensó en llamar a una amiga para llorar. Su primer impulso ya no era el de una víctima, sino el de una estratega. Levantó su teléfono móvil, y la luz de la pantalla iluminó un rostro que ya no era de dolor, sino una máscara de fría determinación. Su pulgar se deslizó por la lista de contactos, pasando sin detenerse por el nombre de Robert, hasta que se posó sobre un nombre que no representaba afecto, sino poder y finanzas, el de su asesor financiero personal. Realizó la primera llamada. Eran más de las 2 de la mañana, pero no le importó. Cuando su asesor financiero contestó, con la voz pastosa por el sueño, ella habló. Su tono era tan calmado, tan desprovisto de emoción, que sus palabras resultaron aún más impactantes. «David, soy Margaret», dijo sin preámbulos. «Necesito que liquides todo. Vende mi participación completa en Sterling Industries. Quiero que la orden se ejecute en cuanto abra el mercado por la mañana». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Ella estaba disparando el primer misil en una guerra que acababa de declarar, y su objetivo era el corazón financiero del imperio que él creía que era solo suyo. Apenas colgó la llamada con su asesor, sin dudar ni un segundo, su pulgar se movió de nuevo por la pantalla. Esta vez, se detuvo en el contacto de su agente de viajes. De nuevo, su voz fue tranquila y metódica. «Hola, Clara. Habla Margaret Sterling. Necesito cancelar el viaje a la Toscana que reservé para el próximo mes. Sí, el paquete completo. Cancele todo, por favor». Ese viaje era una sorpresa de aniversario para Robert, un escape romántico del que él no sabía nada. Al cancelarlo, no solo estaba anulando unas vacaciones, estaba borrando simbólicamente el futuro que ella había imaginado para ellos, un futuro que ahora sabía que era una farsa. Finalmente, encendió el motor del coche. El zumbido silencioso y potente del Tesla contrastaba brutalmente con la tormenta que se había desatado y calmado dentro de ella. Mientras conducía por las calles vacías y silenciosas de la ciudad, ya no se sentía como una esposa traicionada. Se sentía como una general moviendo sus piezas en un tablero de ajedrez invisible. Las luces de los edificios pasaban a su lado, borrosas, pero su visión del futuro inmediato era increíblemente nítida. Estaba conduciendo para alejarse de la fiesta, sí, pero sobre todo estaba conduciendo hacia una batalla para la que, de repente, se sentía completamente preparada y armada hasta los dientes. Llegó a la mansión que su herencia había ayudado a comprar, y la encontró oscura y silenciosa. La casa, que una vez fue su santuario y el símbolo de sus sueños compartidos, ahora se sentía como un territorio hostil, un museo frío lleno de los artefactos de una vida fraudulenta. Entró por el gran vestíbulo, y el eco de sus pasos resonó en el silencio.
No encendió las luces del candelabro principal. Prefirió moverse en la penumbra. Ya no era su hogar. Se había convertido en su cuartel general. El lugar donde la mujer que habían llamado inútil iba a planificar metódicamente el desmantelamiento de un imperio y la reconstrucción de sí misma. La transformación estaba completa. En lugar de subir al dormitorio principal, el nido que había compartido con Robert durante tantos años, Margaret se dirigió al despacho de la casa. Era una habitación que él apenas usaba, considerándola más un elemento decorativo que un espacio funcional. Pero ella conocía cada rincón. Encendió una única lámpara de escritorio, y su luz ámbar iluminó estanterías llenas de archivadores y registros. En ese instante, la habitación dejó de ser un simple despacho para convertirse en su sala de guerra, su centro de mando. No había sentimentalismo en sus acciones, no había nostalgia por los recuerdos. El hogar había dejado de ser un espacio doméstico. Ahora era el tablero de ajedrez donde planificaría cada uno de sus movimientos. Comenzó a trabajar con una eficiencia escalofriante. Sacó de los archivadores carpetas que no se habían abierto en años. No buscaba cartas de amor ni fotografías, buscaba armas, y las encontró. Los documentos originales de constitución de la empresa donde su nombre figuraba como socia fundadora. Los extractos bancarios que mostraban la transferencia de la totalidad de su herencia a la cuenta de la empresa. Los avales personales que había firmado para los primeros préstamos comerciales, arriesgando su propio patrimonio. No estaba recordando el pasado con tristeza, estaba reuniendo un arsenal de pruebas irrefutables. Metódicamente, fue colocando cada documento sobre la gran mesa de caoba, creando un mosaico de su contribución olvidada. Su siguiente paso fue asegurar esa evidencia. Sacó su teléfono, y con una mano que ya no temblaba, comenzó a fotografiar cada página. El sonido del obturador de la cámara era lo único que rompía el silencio de la mansión. Un chasquido rítmico, metódico, casi marcial. El teléfono capturaba los detalles, su firma junto a la de él en un contrato, su nombre de soltera en un registro mercantil, las fechas que demostraban su implicación desde el primer día, mucho antes de que llegara el éxito. Cada fotografía era una bala que cargaba en el cargador de su venganza, una prueba digital que no podría ser negada, destruida u ocultada. Estaba construyendo un caso inexpugnable. Mientras las fotografías se subían a un servidor seguro en la nube, una copia de seguridad para su guerra, se sentó frente al ordenador y pasó a la siguiente fase de su asalto, el financiero. Entró en las cuentas bancarias conjuntas con una precisión fría. Con unos pocos clics, transfirió la mayor parte de los fondos líquidos a una nueva cuenta que había creado a su nombre esa misma semana, por pura intuición. Luego, accedió a los portales de las tarjetas de crédito. Una por una, canceló todas las tarjetas suplementarias, la de Robert. Y luego, con una sombría punzada de satisfacción, la que estaba emitida a nombre de una consultora externa, Vanessa, cortó el flujo de dinero en seco. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de Robert. Las palabras brillaban en la pantalla. ¿Qué demonios está pasando? Me acaban de denegar la tarjeta. Margaret miró el mensaje sin ninguna reacción emocional. No sintió ni rabia, ni pánico, ni placer. Fue simplemente la confirmación de que su primer ataque había alcanzado el objetivo. No respondió. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, silenciando el zumbido de su vibración. El pánico de él era un ruido lejano, un eco de un mundo que ya no le importaba, porque ahora estaba completamente concentrada en su misión. Con la primera luz del día, hizo su tercera llamada crucial. Marcó el número de Julian Croft, el abogado de divorcios más temido y respetado de la ciudad. Era conocido por su agresividad y por no tomar prisioneros, un contacto que había guardado en su agenda bajo un seudónimo para un por si acaso, que nunca pensó que llegaría a usar. Le explicó la situación a Croft, con una voz tranquila y concisa, sin el más mínimo temblor. No sonaba como una esposa con el corazón roto que busca consuelo. Sonaba como una directora ejecutiva informando a su equipo legal antes de una adquisición hostil. Al terminar, le envió el enlace a la carpeta con todas las pruebas que había reunido durante la noche. El sol ya iluminaba por completo el despacho. La mesa estaba cubierta de papeles, y una taza de café vacía yacía junto a su portátil. Margaret no había dormido en toda la noche, pero no se sentía cansada. Estaba extrañamente energizada,
impulsada por la adrenalina y un sentido de propósito que no había experimentado en más de 20 años. Vio su reflejo en la pantalla oscura del ordenador. La mujer que le devolvía la mirada no era la esposa elegante y sumisa de la fiesta. Tenía el pelo revuelto y el rostro sin maquillar, pero sus ojos eran agudos, claros y peligrosamente enfocados. Tenía el control total. De repente, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Robert, una llamada tras otra. Al ver que no contestaba, los mensajes de texto se volvieron más frenéticos, una mezcla de confusión, ira y amenazas. Margaret, contesta el teléfono. Estás cometiendo un error garrafal. ¿Qué has hecho con las cuentas? Y entonces, el mensaje que lo confirmó todo. Vanessa me ha contado lo que pasó. Estás reaccionando de forma exagerada. La mención del nombre de su amante ya no le causó dolor. Al contrario, alimentó su determinación. Con un movimiento tranquilo, silenció el teléfono. El zumbido cesó. El poder, por primera vez en décadas, había cambiado de manos. Se dio una ducha y se vistió para la batalla que se avecinaba. No eligió un vestido elegante ni joyas. Se puso un traje de chaqueta de corte impecable, de un azul marino oscuro que era casi negro. Era su armadura. Mientras se abrochaba la chaqueta, su abogado, Julian Croft, le devolvió la llamada. Ya había revisado las pruebas. Su voz, normalmente áspera y directa, contenía una nota de asombro. «Señora Sterling», dijo, «esto no es un caso de divorcio. Esto es una decapitación corporativa. La reunión del consejo es a las 10 de la mañana, ¿correcto? La veré allí». El plan estaba en marcha. El enfrentamiento final era inminente. Salió de la mansión, dejando atrás el caos de las llamadas y los mensajes desesperados de Robert. Se subió a su Tesla, el mismo coche en el que su mundo se había derrumbado apenas unas horas antes. Pero ahora, el vehículo se sentía diferente. Ya no era el refugio de una víctima, sino el carro de una guerrera que se dirige al frente. Mientras se alejaba por el camino de entrada, no miró la casa por el retrovisor. Su mirada estaba fija al frente, hacia la imponente torre de Sterling Industries en el centro de la ciudad, el lugar donde iba a entrar como Margaret Sterling, pero del que planeaba salir como Margaret Hartford. Margaret entró en el vestíbulo de la torre Sterling Industries, un templo de mármol y acero construido para glorificar el ego de un solo hombre. Su nombre, Sterling, estaba grabado en letras cromadas de 1 metro de alto en la pared principal. La recepcionista, una joven que la conocía desde hacía años como la afable señora Sterling, la miró con una expresión de sorpresa y lástima, sin duda al tanto de los rumores que ya debían de estar circulando. Margaret ignoró su mirada. Su caminar era firme, su espalda recta, sus pasos resonaban con una confianza que no había sentido en décadas. No parecía una mujer despreciada buscando una pelea, parecía una reina llegando para reclamar su trono. Tomó el ascensor privado que subía directamente a la planta ejecutiva, donde se encontraba la sala del consejo. El ascenso fue silencioso, un viaje de 60 segundos a través del corazón del edificio. Aprovechó ese silencio no para dudar, sino para centrarse. Repasó mentalmente su declaración de apertura, las palabras exactas que usaría. Sintió el peso del maletín en su mano, donde la tableta con todas sus pruebas esperaba. El movimiento ascendente del ascensor se sentía como una metáfora de su propio resurgimiento de las cenizas de la noche anterior. El suave ding que anunció su llegada a la última planta sonó como la campana que daba comienzo al asalto final. Su abogado, Julian Croft, la esperaba junto a las imponentes puertas de madera de la sala de juntas. Intercambiaron una breve mirada, una de entendimiento mutuo entre dos soldados a punto de entrar en batalla. Él le abrió la puerta. La escena en el interior era exactamente como la había imaginado. Una larga mesa de conferencias pulida, una docena de miembros del consejo sentados con rostros incómodos, y en la cabecera, presidiendo la reunión, estaba Robert. Su cara era una máscara de arrogancia que apenas lograba ocultar un pánico creciente, y a su lado, sentada en una silla que no le correspondía, como si fuera una asesora de alto nivel, estaba Vanessa. Su presencia allí era la provocación definitiva. Robert fue el primero en hablar, intentando adoptar un tono de autoridad que sonó hueco y forzado. «Margaret, esto es completamente inapropiado. Este es un asunto corporativo privado. Sean cuales sean tus quejas, podemos discutirlas en casa, como una familia.
Intentó pintarla como una esposa histérica y emocional, que había perdido el control. Su error más grande. Margaret no le respondió. Ni siquiera lo miró. Caminó con una calma glacial hasta el asiento vacío en el extremo opuesto de la mesa, el lugar reservado para un socio de igual rango. Colocó su maletín y su tableta sobre la superficie pulida con un suave clic que resonó en el tenso silencio. Cuando habló, no se dirigió a Robert, sino a todos los presentes en la sala. Su voz era firme, clara y profesional, desprovista de cualquier temblor. «Buenos días, miembros del Consejo. Pido disculpas por esta interrupción no programada de su agenda. Mi nombre es Margaret Hartford». Hizo una pausa deliberada, dejando que su apellido de soltera flotara en el aire. «Algunos de ustedes me conocen como Margaret Sterling. Hoy no estoy aquí en calidad de esposa, sino como cofundadora e inversora inicial principal de esta empresa». El uso de Hartford fue la primera andanada. La identidad que había sacrificado ahora era su arma más poderosa. Sin esperar respuesta, encendió la gran pantalla de la pared, conectada a su tableta. Durante las últimas 2 décadas, se ha promovido una narrativa muy específica sobre la fundación de esta compañía. Una narrativa incompleta. Estoy aquí para corregir el registro histórico. Y entonces, una a una, las pruebas comenzaron a aparecer en la pantalla. Los documentos de constitución con su nombre, los extractos bancarios mostrando la transferencia de su herencia, los avales personales. Narró cada documento con una precisión fáctica, explicando su significado sin una pizca de emoción. No era un ruego de una mujer herida, era la presentación de un caso legal irrefutable. El narrador de esta historia podría haberse deleitado describiendo las caras de Robert y Vanessa. La arrogancia de Robert se desvaneció, reemplazada por un pánico puro, y sin adulterar al ver las pruebas de sus mentiras expuestas ante todo su consejo. Intentó objetar, balbuceando que eran asuntos familiares privados, pero su voz no tenía fuerza. La sonrisa satisfecha de Vanessa se congeló y luego se derrumbó. Miraba de la pantalla a Robert, dándose cuenta de que el hombre poderoso al que se había aferrado era un castillo de naipes que se estaba viniendo abajo. En esa sala, bajo la luz de los hechos, ella no era nada. Tras establecer su papel como fundadora, Margaret pasó al golpe financiero. Mostró en la pantalla la prueba de su participación del 17%, junto con la orden de venta que ya había cursado a primera hora de la mañana. Luego, mostró los estados de las cuentas conjuntas que había congelado y la lista de tarjetas de crédito canceladas. Debido al reciente y temerario comportamiento personal del señor Sterling, explicó con calma, he tomado medidas para proteger mis activos. Desafortunadamente, esto ha congelado una parte significativa del flujo de caja operativo de la empresa que estaba vinculado a nuestras finanzas conjuntas. Los miembros del consejo se revolvieron en sus asientos. Eso sí lo entendían. Con la atención total y el horror manifiesto de todos los presentes, Margaret lanzó su ultimátum. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora estaba cargada con el peso del poder absoluto. El señor Sterling ha comprometido la integridad, la reputación y la estabilidad financiera de esta empresa. Por lo tanto, le ofrezco al Consejo una opción muy simple. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos a los ojos. O bien solicitan su renuncia inmediata en este mismo acto, o mi participación del 17% saldrá al mercado en cuanto suene la campana, lo que hundirá el precio de las acciones y provocará una crisis de confianza de los inversores de la que tardarán años en recuperarse. La elección es suya. Tienen 5 minutos. Se reclinó en su silla y guardó silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los miembros del consejo miraron a Robert, cuyo rostro estaba pálido y completamente derrotado. Luego miraron a Margaret, que esperaba con una calma inquebrantable. El rey estaba desnudo. No necesitaron los 5 minutos. El presidente del consejo, un viejo amigo de la familia de Margaret que conocía la verdad, se aclaró la garganta. Su voz fue pesada y final. «Robert», dijo, evitando su mirada, «creo que lo mejor es que presentes tu renuncia, inmediatamente». La guerra había terminado. El rey había sido destronado en su propia sala del trono. La derrota de Robert fue absoluta y silenciosa. Sus hombros, que siempre había mantenido erguidos con arrogancia, se desplomaron. Su mirada vagaba por la mesa, evitando los ojos de todos los que hasta hacía una hora habían sido sus subordinados leales. Murmuró su renuncia.
unas pocas palabras ahogadas que apenas fueron audibles. Fue una rendición patética, desprovista de cualquier dignidad. Al otro lado de la mesa, Vanessa, al darse cuenta de que su billete dorado acababa de ser invalidado, se levantó en silencio y se escabulló de la sala. Su salida fue tan insignificante como su presencia se había vuelto. Margaret observó toda la escena no con una sonrisa de triunfo, sino con la calma distante de quien cierra el último capítulo de un libro largo y doloroso. Mientras Robert, en un estado de aturdimiento, comenzaba a recoger sus efectos personales de la mesa, su pluma y su teléfono, Julian Croft deslizó un último fajo de papeles sobre la superficie pulida. Aterrizó suavemente frente a Robert. Eran los papeles del divorcio. «Señor Sterling, un último asunto», dijo Croft con una voz tranquila y profesional que cortaba el aire. La señora Hartford desearía que esto quedara firmado antes de que ella se marche. El uso deliberado de Hartford por parte del abogado fue como echar sal en la herida abierta. Esto no era solo un derrocamiento corporativo. Era la amputación final y completa de la vida que habían compartido, ejecutada con precisión quirúrgica. Robert miró los documentos como si fueran una serpiente. Su mano tembló visiblemente al coger el bolígrafo que le ofrecía Croft. Esta era su capitulación definitiva, la firma de su rendición incondicional. Con un trazo tembloroso, firmó el documento que disolvía su matrimonio, renunciando a la mujer que había construido su mundo, solo para ser desechada. Margaret observó su mano, y por un breve instante, el narrador omnisciente de sus recuerdos vio al joven ambicioso que había conocido, ahora reducido a esta figura rota. Sin sentir lástima, tomó el bolígrafo y firmó debajo de él. Su firma, Margaret Hartford, era limpia, firme y elegante. El fin de una era. Con los papeles firmados y recogidos por su abogado, Margaret se puso de pie. Hizo un leve y respetuoso gesto de cabeza al presidente del consejo, un reconocimiento silencioso de su decisión final. No dijo una palabra más. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas con la cabeza bien alta. El sonido de sus tacones sobre el suelo de mármol del pasillo era nítido, rítmico y decidido. No miró atrás ni una sola vez. Estaba dejando atrás los escombros de su vida anterior, pero no huía. Avanzaba, habiendo asegurado no solo su libertad financiera, sino también la verdad de su propia historia. La batalla había terminado. Dentro del ascensor, esta vez en su viaje de descenso, la tensión que había mantenido su cuerpo rígido durante las últimas 24 horas finalmente se liberó. Margaret exhaló un profundo y tembloroso suspiro, un sonido que pareció llevarse el peso de décadas de silencio y sumisión. Era la primera bocanada de aire verdaderamente libre que había tomado en mucho, mucho tiempo. Julian Croft, de pie a su lado, la miró y le dedicó una pequeña y rara sonrisa de admiración. «Ha sido una jugada maestra, señora Hartford», comentó. Ella simplemente asintió, y una genuina, aunque diminuta, sonrisa apareció en sus propios labios por primera vez. Al salir por las puertas giratorias de la Torre Sterling por última vez, el aire de la ciudad se sintió diferente, más ligero. El sol de mediodía parecía más brillante. Sacó su teléfono, que había silenciado antes de la reunión, y vio la pantalla iluminarse con docenas de llamadas perdidas y mensajes de pánico de Robert. Ignorándolos, abrió su lista de contactos, encontró la entrada que simplemente decía Robert, y, con una pulsación deliberada, la eliminó. Fue un acto simple, final y profundamente catártico. Había desmantelado su imperio, le había quitado su poder, y ahora borraba el último rastro digital de su existencia de su vida. Unas horas más tarde, la noticia explotaba en todos los canales financieros. Robert Sterling dimite en medio de un escándalo corporativo. Las acciones de Sterling Industries se desploman ante la noticia de una venta masiva por parte de una cofundadora desconocida. La historia que ella había puesto en marcha ahora tenía vida propia. Pero Margaret no la estaba siguiendo. No había regresado a la mansión vacía. Se había registrado en una lujosa suite de hotel con vistas a toda la ciudad, bajo el nombre de Margaret Hartford. Había pedido servicio de habitaciones, no un plato sofisticado, sino una sopa caliente y pan, comida sencilla y reconfortante. Esa noche, en la suite del hotel, se quitó el traje de chaqueta, su armadura, y se puso un sencillo y cómodo albornoz. Se acercó al enorme ventanal que iba del suelo al techo y contempló las luces de la ciudad. Eran las mismas luces que había visto borrosas por las lágrimas la noche anterior.
Ahora se extendían ante ella como un campo de infinitas posibilidades. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba en calma. La rabia y la sed de venganza se habían disipado, dejando en su lugar un vacío vasto y sereno. No era un vacío de pérdida, sino el de una pizarra limpia, el espacio en blanco donde podía empezar a escribir una nueva historia. Su teléfono personal, el que no usaba para asuntos de negocios, sonó. Era un número que no reconocía, pero contestó por curiosidad. Al otro lado de la línea, una voz vacilante y pequeña. Era Vanessa. Ya no había arrogancia ni crueldad, solo un patetismo tembloroso. Yo solo quería decir que lo siento, balbuceó. No tenía ni idea. Él me dijo que usted ya no importaba. Margaret escuchó en silencio durante un momento. No sintió ira, ni satisfacción, ni compasión. No sintió absolutamente nada. Estaba tan lejos de ese drama que parecía la historia de otra persona. Margaret no ofreció ni absolución ni condena. Su respuesta fue tranquila, neutral y completamente indiferente. «Te deseo lo mejor, Vanessa», dijo, y colgó el teléfono. Ese simple acto fue su liberación emocional definitiva. No necesitaba una disculpa para sanar. El destino de esa joven ya no estaba entrelazado con el suyo de ninguna manera. Bloqueó el número, no por rencor, sino por pura irrelevancia. Volvió a la ventana, a las luces, a su futuro. La venganza se había completado, pero el verdadero premio no era la caída de Robert, sino esta profunda e inquebrantable paz. Margaret se despertó en la suite del hotel con los rayos del sol inundando la habitación. Por primera vez en más de 25 años, se despertó sin un propósito dictado por las necesidades de otra persona. No había un marido que atender, ni un desayuno que supervisar, ni una agenda social que gestionar. Solo estaba ella y el silencio, un silencio que ya no era opresivo, como en el estacionamiento, sino pacífico y lleno de posibilidades. Pidió café y se sentó junto a la ventana, no para planificar una estrategia de batalla, sino simplemente para observar cómo la ciudad despertaba. Fue su primer momento de paz verdadera en una eternidad. Mientras tomaba su café, hojeó las noticias en su tableta por pura curiosidad. Vio una fotografía de Robert saliendo de la Torre Sterling el día anterior, su rostro demacrado, su postura encorvada. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una noche. Sintió una punzada breve y fugaz, no de amor ni de lástima, sino de una extraña melancolía por el tiempo perdido, por el potencial de dos jóvenes que había terminado en una ruina tan amarga. Apartó el pensamiento de inmediato. Él era ahora un fantasma de otra vida, un espectro del pasado, y ella se negó a que la persiguiera. Cerró la aplicación de noticias. La pregunta flotaba en el aire de la suite. ¿Qué hace una mujer libre con el resto de su vida? La respuesta no llegó de inmediato. Su mente viajó hacia atrás, más allá de Robert, más allá de los negocios, más allá de Margaret Sterling. Recordó a la joven que había sido, Margaret Hartford, una brillante estudiante universitaria de arte que estaba profundamente enamorada de la fotografía. Tenía un talento especial para capturar la emoción cruda en retratos espontáneos, una pasión que había abandonado por completo, guardando sus cámaras y sus sueños en una caja polvorienta en el ático de una mansión a la que nunca más volvería. Esa vieja pasión, enterrada durante tanto tiempo, comenzó a germinar. Se convirtió en una idea, luego en un plan. Abrió su portátil, pero esta vez no para revisar documentos legales o el mercado de valores. Empezó a buscar en línea, investigando los últimos modelos de cámaras fotográficas profesionales. Una emoción que había olvidado, una chispa creativa y alegre, comenzó a crecer en su interior. Realizó la compra. Fue el primer dinero que gastó de su fortuna recuperada, y no lo invirtió en una casa, un coche o joyas, sino en una herramienta para su propia autoexpresión, un acto profundamente simbólico de reclamación personal. Unos días después, Margaret dejó la ciudad. No reservó unas vacaciones de lujo en un resort exótico para lamerse las heridas. Compró un billete de avión solo de ida a un tranquilo pueblo costero, un lugar conocido por su belleza natural y sus rostros curtidos por el sol y el mar. Viajó ligera de equipaje, una única maleta con ropa sencilla y la bolsa con su nueva cámara. El narrador de su nueva vida describiría la increíble sensación de ligereza que sintió al despegar, como si estuviera despojándose físicamente del peso de su antigua vida. La mansión,
las obligaciones sociales, el apellido Sterling. Volvía a ser anónima, y era una sensación embriagadora. En ese pueblo remoto, al principio, simplemente caminaba, durante horas, sin rumbo fijo. Observaba a la gente con una atención que nunca se había permitido. Vio a un viejo pescador remendando sus redes, su rostro un mapa de arrugas que contaba historias de tormentas y paciencia. Vio a dos jóvenes amantes riendo en el muelle, ajenos al mundo. Vio a una mujer mirando al mar con una expresión compleja de esperanza y tristeza. Al principio con timidez, y luego con una confianza creciente, comenzó a levantar la cámara. Sentir el aparato en sus manos, el clic del obturador, era como encontrar una parte de su alma que había dado por perdida para siempre. No estaba tomando fotos al azar. Pronto, un tema comenzó a surgir de manera orgánica en su trabajo. Se sentía inexplicablemente atraída por los retratos de mujeres de todas las edades y condiciones, capturadas en momentos de tranquila fortaleza, de resiliencia silenciosa, de profunda contemplación. La dueña de un pequeño café, con la harina en las manos, y una sonrisa cansada pero orgullosa. La adolescente que aprendía a surfear, cayendo y levantándose una y otra vez. La anciana artista que pintaba la puesta de sol en el paseo marítimo. Sin darse cuenta, estaba contando su propia historia de renacimiento a través de los rostros de otras. Pasaron los meses. Margaret no volvió a la ciudad. Con una parte de su dinero, compró una pequeña y moderna casa con vistas al océano en ese mismo pueblo. Era un espacio lleno de luz natural, de líneas limpias, y sus paredes blancas comenzaron a poblarse con sus propias fotografías enmarcadas. Ya no se definía por un nombre, una empresa o una cuenta bancaria. Era Margaret Hartford, la fotógrafa. A veces, viejos conocidos de su vida anterior la llamaban, pero ella mantenía las conversaciones breves y distantes. Estaba construyendo un nuevo círculo de amistades, basado en pasiones compartidas y no en el estatus social. Una tarde, mientras revisaba las fotos de su última sesión, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era un texto largo y divagante. Reconoció de inmediato el tono de autocompasión y desesperación. Era Robert. Le decía que había oído que a ella le iba bien, que él no. Hablaba de sus errores, de lo perdido que se sentía, de que la extrañaba. Margaret leyó las primeras líneas y sintió una distancia insalvable, como si leyera una carta dirigida a otra persona. Borró el mensaje sin terminar de leerlo y sin pensarlo dos veces. No por ira, sino con la pura y simple indiferencia que se siente por un extraño. Un viejo amigo de la universidad, que ahora era un respetado crítico de arte, vio por casualidad algunas de sus fotos que había compartido en un pequeño blog. Quedó impresionado. La llamó, entusiasmado, y la instó a presentar su serie, a la que ella había titulado Las Invisibles, a una prestigiosa galería de la capital. Margaret dudó, llena de la vieja inseguridad. La voz de Robert llamándola inútil resonó débilmente en su memoria. Pero entonces miró los poderosos rostros de las mujeres en sus paredes y vio su propia fuerza reflejada en ellos. Respiró hondo, adjuntó los archivos en un correo electrónico y le dio a enviar. Era un riesgo mayor que enfrentarse al consejo, porque esta vez era su alma lo que estaba poniendo a juicio. Después de enviar aquel correo electrónico a la galería, Margaret entró en un estado de ansiosa vulnerabilidad. El narrador de su vida interior sabía que esta espera era diferente a cualquier otra que hubiera conocido. No era la espera por el cierre de un negocio o por un marido que volvía tarde a casa. Era la espera de un veredicto sobre su propia alma, expuesta por primera vez en décadas. Cada notificación en su teléfono le provocaba un vuelco en el corazón. Intentaba distraerse, caminando por la costa con su cámara, buscando nuevos rostros, nuevas historias, pero su mente estaba en otra parte. Esta espera era la prueba de fuego para su recién descubierta confianza, un examen final para la mujer que estaba aprendiendo a ser. Pasaron las semanas, y la esperanza de Margaret comenzó a desvanecerse, dando paso a la vieja y familiar sensación de que quizás no era lo suficientemente buena. Se preparó para el rechazo. Y entonces, una mañana, llegó. Un correo electrónico con un asunto simple y directo. Sobre su propuesta, Las Invisibles. Sus manos temblaron al abrirlo, un eco del temblor que sintió en el estacionamiento, pero esta vez la causa era la esperanza, no la desesperación. Era del curador jefe de la galería.
No solo aceptaban su trabajo, le ofrecían una exposición individual para la próxima temporada. Calificaban su visión de poderosa y su voz de profundamente resonante en el clima actual. Al leer esas palabras, poderosa, resonante, Margaret se sintió abrumada por una emoción que no pudo nombrar de inmediato. No era la fría satisfacción de su victoria en la sala de juntas, era una cálida y arrolladora ola de validación que nacía de lo más profundo de su ser. Había sido vista, su arte, su perspectiva, su alma, habían sido reconocidos por su propio mérito. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no eran lágrimas de rabia ni de tristeza, eran lágrimas de pura y absoluta alegría. El fantasma de la palabra inútil, que la había perseguido durante tanto tiempo, fue finalmente exorcizado y desterrado para siempre por la luz de este reconocimiento. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad creativa. Margaret trabajó en estrecha colaboración con el curador de la galería, un hombre apasionado por el arte que respetaba profundamente su visión. Hubo que seleccionar las impresiones finales, elegir los marcos, diseñar el catálogo y escribir el texto de la exposición. Ella se implicó en cada detalle con una energía inagotable. A diferencia de su vida pasada, donde era la fuerza invisible detrás del éxito de otro, aquí era la protagonista absoluta de su propia creación. Era decidida, su visión era clara. Ya no era una colaboradora silenciosa, era la arquitecta de su propio triunfo. Las invitaciones para la noche de la inauguración fueron impresas en un cartón de alta calidad. Eran simples, elegantes y potentes. En el anverso, uno de sus retratos más impactantes, el de una anciana pescadora mirando directamente a la cámara con ojos llenos de sabiduría y desafío. En el interior, el texto decía: tiene el honor de ser invitado a la inauguración de Las Invisibles, una exposición individual de la fotógrafa Margaret Hartford. Ver su apellido de soltera impreso, asociado no a un magnate caído, sino a su propio logro artístico, fue un momento de victoria silenciosa y profunda. Llegó la noche de la inauguración. La galería era un espacio sofisticado en el corazón de la capital, un mundo aparte de los salones corporativos de su pasado. Estaba llena de gente, pero no eran los tiburones empresariales que conocía, sino críticos, coleccionistas, artistas y amantes del arte. El ambiente era de respetuoso silencio, roto solo por el murmullo de conversaciones apreciativas. Margaret se movía entre la multitud, con un sencillo pero elegante vestido negro. No era el adorno de un hombre poderoso, era el centro de gravedad del evento, la creadora cuya visión todos habían venido a celebrar. La exposición en sí era sobrecogedora. Las paredes blancas de la galería estaban cubiertas con sus fotografías, impresiones a gran escala en blanco y negro. Cada retrato era una ventana al alma de una mujer, la resiliencia en la mirada de una agricultora, la determinación feroz en el rostro de una joven atleta, la serena dignidad de una madre soltera. El poder colectivo de las imágenes era inmenso. No eran retratos de víctimas, sino de supervivientes, de guerreras, de creadoras. Eran, en cierto modo, un reflejo de todas las facetas de la propia Margaret. La serie era una declaración contundente sobre la fuerza femenina. En medio del evento, vio un rostro familiar dudando en la entrada. Era el antiguo presidente del consejo de Sterling Industries, el hombre que había sellado el destino de Robert. Había leído sobre la exposición en la prensa y había decidido venir por su cuenta. Se acercó a ella, pero esta vez su mirada no contenía lástima, sino un asombro genuino. «Margaret», dijo, mirando los retratos que los rodeaban. «No tenía ni idea. Esto es quien siempre fuiste, ¿verdad?» Ella no necesitó responder con palabras. Simplemente le dedicó una sonrisa serena y segura, una sonrisa que lo decía todo. Un pequeño punto rojo apareció junto a una de sus fotografías, luego otro, y otro más. Sus obras se estaban vendiendo. La validación financiera fue una sorpresa agradable, pero el narrador de sus sentimientos podría atestiguar que esta sensación era completamente diferente. El dinero de su divorcio había sido una reparación, una compensación por un daño pasado. Este dinero era una afirmación. Era el resultado directo de su talento, su visión y su trabajo. No se trataba de reclamar lo que le habían quitado, sino de crear un nuevo valor en el mundo.
bajo sus propios términos y con sus propias manos. El curador de la galería le pidió que dijera unas palabras. Se situó frente a la multitud, con una copa de champán en la mano, y no sintió nervios. Miró los rostros atentos del público y luego los retratos en las paredes, sus mujeres, sus aliadas. Habló con el corazón, contando las historias de esas mujeres, hablando de la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad y de la importancia de ver lo que a menudo se ignora. No mencionó su pasado, ni su divorcio, ni a su exmarido. No era necesario. Su arte, su presencia y su voz eran la prueba de su victoria total. La noche de la inauguración terminó. Margaret regresó a la tranquilidad de su habitación de hotel, el murmullo de la multitud reemplazado por el suave zumbido de la ciudad nocturna. No se sentía agotada, sino llena de una calma profunda y satisfactoria. Sobre la mesa, el pequeño y elegante catálogo de su exposición. Su nombre, Margaret Hartford, estaba impreso en la portada. Sostuvo el catálogo en sus manos. Se sentía más real y tenía más valor para ella que cualquier certificado de acciones o escritura de propiedad que hubiera poseído. Era la prueba tangible, el acta de nacimiento de su nueva existencia, una vida creada, no heredada ni cedida. Antes de dormir, hojeó distraídamente un portal de noticias en su teléfono. Un pequeño artículo en una columna de Sociedad llamó su atención. Mencionaba que Robert Sterling vivía ahora en un modesto apartamento alquilado, tras haber perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones posteriores a su destitución. El artículo también señalaba que se le había visto con una nueva mujer, mucho más joven, repitiendo el mismo ciclo. Margaret leyó aquello y no sintió nada, ni una pizca de lástima, ni un eco de ira. Solo una profunda y absoluta distancia, como si leyera sobre los patrones migratorios de un pájaro desconocido. A la mañana siguiente, tras dejar el hotel, decidió no llamar a un taxi. Se echó la bolsa de la cámara al hombro y empezó a caminar por la ciudad, la misma ciudad que había sido el escenario de su humillación y su venganza. Ahora se sentía simplemente como un lugar, despojado de todo poder emocional sobre ella. El narrador de sus pensamientos la vería ahora observando el mundo con su ojo de fotógrafa, viendo historias y belleza en los rostros de los extraños, en la luz que se filtraba entre los edificios. Ya no era una prisionera de su entorno, sino una intérprete libre y curiosa del mismo. Su viaje de regreso no fue a una mansión fría y opulenta, sino a su casa luminosa junto al mar. La sensación de llegar a casa, a un lugar que era enteramente suyo, diseñado por y para ella, fue abrumadora. El aire salado, el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla, la visión de su propio arte colgando en las paredes. Este era su santuario, un espacio que reflejaba su verdadero ser, no la persona que se suponía que debía ser para los demás. Era una paz que el dinero por sí solo, el dinero de Robert, nunca podría haber comprado. No se durmió en los laureles. El éxito de su primera exposición no la volvió complaciente, sino que la llenó de energía. Casi de inmediato, comenzó a conceptualizar su próximo proyecto. Ahora quería viajar, ir más allá de su costa, para documentar las historias de mujeres resilientes en diferentes culturas y rincones del mundo. Su arte ya no era solo una pasión, se había convertido en su propósito. El viaje de autodescubrimiento se había transformado en una misión más grande, ayudar a otras mujeres invisibles a sentirse vistas, tal y como ella se sentía ahora. Han pasado varios meses desde aquella noche en la galería. La escena final que presenciamos no es en una fiesta ni en una sala de juntas. Es en la terraza de su casa, al atardecer. Margaret no lleva un vestido de diseño ni un traje de poder. Viste ropa cómoda de lino, con los pies descalzos sobre la madera cálida. Sostiene una taza de té entre las manos y mira cómo el sol se funde con el océano. La luz dorada baña su rostro, un rostro sereno y en paz. Es la imagen de una mujer que es, sin lugar a dudas, la única arquitecta de su vida. Su teléfono, olvidado sobre la mesa, vibra suavemente. Es un mensaje de un número no guardado. La vista previa muestra las primeras palabras. Margaret, sé que ha pasado mucho tiempo, pero yo... Reconoce el tono. Es Vanessa, en otro intento de conectar, de disculparse, de cerrar su propio círculo.
Sin un atisbo de emoción, sin siquiera un suspiro de fastidio, Margaret desliza el pulgar por la pantalla y elimina la conversación. No por odio ni por rencor, sino por una profunda e inquebrantable indiferencia. El pasado ya no tenía poder para exigirle ni un segundo de su atención. Tras borrar el mensaje, levanta la vista hacia el cielo, donde las primeras estrellas comienzan a parpadear. Y entonces, una sonrisa lenta y genuina se dibuja en su rostro. No es la sonrisa de una victoria sobre alguien, ni la sonrisa de alivio tras el dolor. Es la sonrisa tranquila y satisfecha de una persona que es verdadera, profunda e incondicionalmente libre. La mujer a la que una vez llamaron inútil en público ha descubierto su propio e infinito valor, un valor que no dependía de ningún hombre, ninguna empresa, ni ninguna cuenta bancaria. El narrador que ha seguido este viaje podría ahora reflexionar sobre el círculo completo, desde la jaula dorada de la fiesta hasta el frío suelo del estacionamiento, desde la sala de guerra de su mansión hasta la triunfante inauguración en la galería, y finalmente, hasta esta terraza silenciosa. Cada paso, incluso el más doloroso, fue necesario. La humillación no fue un final, sino el catalizador. La traición no fue una maldición, sino la llave que abrió la puerta. Tuvo que ser completamente demolida para poder reconstruirse, no como era, sino como siempre debió haber sido. La imagen final, la que perdura, es la de Margaret Hartford, de pie en su terraza, con la brisa marina moviendo suavemente su pelo. No es la exesposa de un multimillonario, no es una víctima, no es una mujer vengativa, es una artista, es una creadora, es una mujer que miró al abismo de su propia aniquilación y encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para crear una vida de propósito y belleza a partir de los escombros. Es una mujer que, al fin y de forma completa, está entera.